¿Hay alimentos que puedan curar o puedan al menos prevenir la visión borrosa? Porque por una parte nos encontramos personas que nos dicen que hay alimentos que pueden curar o evitar problemas de visión, que son como una especie de escudo biológico para tus ojos, pero por otra parte hay otros que dicen que todo esto son mentiras y engaños. Y la verdad es que esto es frustrante y crea mucha confusión porque mientras tanto van pasando los años, ves borroso las letras del móvil o de los libros, incluso a veces conduciendo no distingues bien y esto puede ser muy peligroso. Y además nadie te explica si esto se puede frenar o no. Por eso en este vídeo voy a aclarar estos temas. Te hablaré de 7 alimentos frecuentes y baratos que protegen tu vista, qué pueden hacer y qué no pueden hacer según la ciencia y el error de preparación que comete el 90% de la gente y que destruye los nutrientes de estos alimentos. Pero antes de ir al supermercado tenemos que aclarar una mentira peligrosa que va circulando por internet. Dicen que comer zanahoria o comer tomate te va a curar las cataratas. Esto es mentira, absolutamente no. Imagínate que tu ojo es como una cámara de fotos de alta tecnología. En la parte de delante tienes una lente que se llama cristalino. Esta lente, conforme pasan los años, se puede ir ensuciando y volviendo opaca. Y esto es lo que llamamos catarata. Y la única forma de limpiar esta lente es con una cirugía rápida, es decir, cambiando la lente. Ningún alimento te va a limpiar esta lente que está sucia por dentro. Pero en la parte de atrás de la cámara tenemos un sensor que capta la imagen y esto se llama retina. Y en el centro de esta retina hay una zona que es vital y que se llama mácula. Ese sensor no se ensucia, pero sí que se oxida y se va quemando por la luz del sol que va dañándole o la luz azul de las pantallas. Y a esto se le llama degeneración macular. En este caso sí que la nutrición es útil. Entonces lo que vamos a hacer es construir una especie de gafas de sol internas para proteger este sensor y vamos a utilizar los ladrillos correctos. El primer ladrillo seguramente lo estás comiendo mal toda tu vida y es la zanahoria. ¿Sabías que llevarte una zanahoria cruda a la boca apenas te hace cosquillas en tu retina? No te sirve. La zanahoria y el famoso color naranja viene de los betacarotenos, que son la materia prima que tu cuerpo utiliza para fabricar vitamina A. Imagínate que la vitamina A es como el software de la visión nocturna de tu ojo. Sin ella, cuando bajan las luces, la imagen se pixela y te va a costar enfocar. Pero aquí está un detalle que no te explican, que estos betacarotenos están encerrados. Si comes la zanahoria cruda, absorbes muy poco de estos betacarotenos. Necesitas un toque de calor, sobre todo mezclarla con una grasa saludable. Y aquí hay muchos que comentan, bueno, Alberto, yo soy diabético y a mí me han prohibido la zanahoria cocida porque me sube el azúcar, la glucosa. Precisamente al añadirle un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra o aguacate, esta grasa hace que sea un freno para la digestión. Lo que hace es retrasar la absorción de azúcar. Protege tu vista y de paso aplanas la curva de glucosa. Y este mismo principio del calor nos lleva directamente al alimento número 2. ¿Cuál es? Pues es uno que esconde un tesoro, pero que a veces provoca un miedo infundado. Es el tomate. La típica rodaja de tomate pálido en la ensalada es muy rica, pero terapéuticamente es pobre. Me explico. El verdadero poder lo tiene el licopeno. Piensa en el licopeno como el camión de bomberos que va apagando el incendio de la inflamación directamente en tu mácula, en esta parte importante de la retina. Pero igual que la zanahoria, el calor es importante. Solo cuando cocinas un buen sofrito, una salsa casera, un guiso con el tomate, pues rompes las paredes celulares y liberas todo su poder, el licopeno. Entonces, quiero aprovechar también para derribar un mito que voy leyendo muchas veces por ahí y lo dicen, que es que las semillas de tomate no te van a atascar la vesícula, ni te van a provocar una crisis de vesícula, ni una apendicitis. Esto es una leyenda urbana. Ahora bien, si tienes el estómago delicado, pues y te sienta mal la piel del tomate, pues lo pelas o usas pasapurés, pero no dejes de consumirlo cocinado. Pero atención, que de nada sirve comer tomate y zanahoria si esos nutrientes no llegan hasta el ojo. Necesitan un transporte seguro. Y este es el
que lleva el alimento número 3, que es el huevo. Durante años el huevo se ha tratado como si fuera casi un criminal que te tapaba las arterias, pero hoy la ciencia lo considera como un multivitamínico perfecto. La yema del huevo está cargada de luteína, de zeaxantina y de un mineral que es crítico. ¿Cuál? El zinc. El zinc sería el cadmium blindado. Lo que hace es coger la vitamina A de la zanahoria y la transporta segura cruzando las puertas de tu retina. Sin zinc, el material de construcción se quedaría en la puerta de la fábrica, por decirlo de alguna manera. Y me dirás, pero Alberto, ¿y qué pasa con mi colesterol? Pues si tu dieta es a base de comida real, pues un huevo al día cocido o a la plancha no va a dañar tu corazón. O sea que tranquilos. Lo que realmente destroza los vasos sanguíneos de los ojos concretamente es el desayunar pan blanco con mermelada y con galletas, que muchos toman eso precisamente por el miedo al huevo y a alimentos similares, y así nos va. Llegas al final del día y notas como una especie de molestia constante, como si tuvieras arena en los ojos. Y muchos pacientes lo que hacen es frotarse los ojos pensando que sueño, pero mecánicamente lo que hacen es deformar en parte su córnea y también romper pequeños capilares sanguíneos. En realidad esta sequedad es tu ojo pidiendo auxilio por el estrés oxidativo. Y aquí entra el alimento número 4, que son las semillas de girasol, que son una mina de vitamina E. Es como si fuera un blindaje biológico que detiene estos radicales libres que dañan el ojo. Comer un puñadito al día es como si lubricaras tu ojo desde dentro. Es decir, que es muy interesante, pero me dirás, bueno, doctor, es que a mí me faltan dientes y no puedo masticar. Pues ningún problema, compra la sal natural, sin sal y sin freír, y puedes pasarlas por el molinillo. Entonces, el polvo este de semillas de girasol lo puedes añadir al yogur, a una crema, y en realidad el efecto protector es el mismo. Y hablando de pantallas de fatiga, vamos a por las fuerzas especiales de estos alimentos. El alimento número 5 y el número 6 trabajan juntos. Son las espinacas y el maíz amarillo natural, no la harina blanca ultraprocesada. Ambos son bombas de luteína y de zeaxantina, que son los betacarotenos de los que he hablado antes. Bueno, pues el estudio más grande sobre salud macular se llama ARET-S2. Recuerda que la mácula, hemos dicho antes que era la parte vital de la retina, y la retina es la parte que está más atrás en el ojo, que es fundamental. Pues el estudio ARET-S2 deja algo que está muy claro, que no es que comer estos alimentos con estos nutrientes te haga inmune al paso del tiempo, pero si tu dieta es pobre en estos nutrientes o ya tienes riesgo de daño en la mácula, estos alimentos con estos nutrientes actúan como si fueran una especie de gafas de sol interna para tu retina, para tu mácula. ¿Y por qué? Porque primero bloquean la luz que oxida el ojo, en segundo lugar ayudan a frenar el avance del daño en la mácula y en tercer lugar protegen la visión a largo plazo. Pero cuidado si tomas medicamentos anticoagulantes como por ejemplo el acenocumarol, que es el Sintrón, o similares, porque las hojas verdes crudas tienen vitamina K y puede interferir si haces un cambio brusco en tu dieta. O sea que consúltalo con tu médico, pero un truco seguro normalmente es mantener un consumo muy regular de estos alimentos, sobre todo saltear la espinaca levemente, que es la que sería más problemática. O sea que el calor despierta también los antioxidantes. Y para que todo esto funcione necesitas el alimento número 7, que es el director de orquesta, el aceite de oliva virgen extra, que sin esta grasa saludable, tanto la zanahoria como el tomate como la espinaca pues no pueden liberar sus escudos protectores. Un hilo de aceite de oliva crudo en la cocción pues lo cambia todo. Muchas veces no hace falta ni magia, ni hace falta suplementos carísimos, lo único que hace falta es comer más saludable. Quitar, por ejemplo, el pan blanco con mermelada y galletas por la mañana, o quitar las comidas ultraprocesadas en general. Te puedes comer 2 huevos revueltos con un poco de espinaca y tomate que esté cocinado un poquito con un buen aceite de oliva, y esto es fantástico. Y seguirás necesitando gafas para ver de cerca, porque la presbicia no se va a curar con comidas ni con alimentos, y mucho menos las cataratas, como he dicho antes, pero
sí que podrás mejorar. Y sobre todo cuidar el estilo de vida, dejar de fumar, controlar la alimentación, como digo, hacer actividad física, controlar la diabetes o tu presión arterial si las tienes altas, y así la neblina, esta matutina o el ardor mejorará mucho, incluso puede desaparecer. Los ojos volverán a estar lubricados y podrás recuperar el contraste suficiente para leer un poco mejor o para volver a conducir de noche con más seguridad y así recuperar más independencia. Esto no es un milagro, no es de esperar milagros, pero sí que te puede ayudar mucho. Tu cuerpo en realidad tiene una capacidad asombrosa para defenderse, pero tienes que darle los nutrientes adecuados, los ladrillos adecuados para que se recupere. ¿Y qué puedes hacer ahora? Pues la acción simple puede ser que la próxima vez que te prepares un tomate, pues no te lo comas pálido, crudo, frío de la nevera, sino lo pasas un poco por la sartén con un poquito de ajo y de aceite de oliva y así le das a tu retina, a tu mácula, un respiro que necesita. Pero cuidado, que de nada sirve proteger tu retina si las tuberías que lleva la sangre están a punto de estallar. Las arterias de los ojos son diminutas y si tienes la presión arterial alta, esta fuerza está golpeándolas cada segundo. Entonces, para aprender a bajar tu presión de forma natural y proteger todas tus cañerías, todas tus arterias, haz clic en este vídeo que hay aquí. Cuídate, un abrazo y nos vemos en este vídeo.